la primera manifestación artística que se hace por medio de la poesía es retar a Dios y burlarse de él y decir, yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Así que va a reflejar los valores de su cultura y de su sociedad. Ahora, significa eso, y atienda bien, significa eso que la poesía y toda construcción poética está en contra de los valores del reino de Dios. Decir eso es ignorar cómo la poesía en la escritura se convierte en un vehículo de revelación de parte de Dios, y ahí tiene los salmos, de proclamación del evangelio, Filipenses capítulo 2, se convierte en un vehículo de revelación, de evangelización y de proclamación. Así que la poesía tiene un poder extraordinario como arte que expresa palabras y que busca cambiar ideas y hacer que la gente responda. La poesía es algo que es parte de las capacidades que Dios le dio al ser humano cuando Génesis dice que lo hizo a su imagen y semejanza para que se desarrollara. Ahí está, aparte de esa, la capacidad de crear y de expresar en palabras con tonalidades de belleza el pensamiento profundo del corazón. El que la primera manifestación de poesía sea un acto de reto contra Dios no significa que la poesía en sí es mala, sino que rápido vamos a ver en la escritura cómo se toma la poesía y se redime para los propósitos de Dios. Y eso es un ejemplo de cómo nos debemos acercar a la cultura. La cultura en esencia no es mala en sí misma. Hay un llamado a tomar la cultura y a redimirla, a transformarla, a hacer que empiece a reflejar los valores del Señor. El problema es que en muchos casos la iglesia ha sido culpable entonces de que toda acción o toda manifestación cultural, al verle aspectos negativos, la rechaza y simplemente tilda toda manifestación de esa índole como pecaminosa. Y recordemos, eso es lo importante de tener una buena visión antropológica del ser humano. El pecado en el ser humano es profundo. Todas las acciones que el ser humano tome van a estar incluidas hacia la maldad. Pero eso no significa que el creyente que ha sido transformado tenga que echar hacia un lado esas capacidades que Dios le ha dado. Al contrario, es un buen tiempo para explorarlas y explotarlas, ponerlas al servicio del reino de Dios, de manera que proclamen la belleza, la bondad y la grandeza de nuestro Dios. Yo creo inclusive que mucha de la poesía que se hace, como el ser humano, aunque tiene intenciones de maldad, el ser humano todavía guarda ese elemento de imagen de Dios. Hay mucho de la poesía que al uno leerla simplemente tiene que decir, gracias Señor, porque hay algo de la imagen tuya todavía en los seres humanos. Y la poesía todavía nos hace pensar, nos hace soñar, nos hace reflexionar, nos estremece todavía, ¿no? La arquitectura, lo próximo que vamos a ver en ese pasaje que vimos fue que crearon tiendas, así que empezó el proceso de mercancías, tenían ganado y comienza de alguna manera a darse el aspecto del comercio. Así que la arquitectura inclusive como una herramienta que refleje la grandeza y la belleza del Señor. Y le invito simplemente a mirar las catedrales del medievo. La música se muestra rápido y de esto yo sé que usted conoce, no hay que hablar, la idea de la música y cómo utilizar la música para reflejar la belleza y la hermosura del Señor. Y de igual manera, inclusive la metalurgia, y aquí es interesante porque nos dice que ellos son, uno de ellos fue el padre de los que hacen herramientas con el hierro, y vamos a darnos cuenta después que ese tipo de herramienta, la tecnología o el uso de la tecnología rápido se utilizó para retar a Dios, y que el uso de la tecnología rápido se utilizó para poseer control sobre otros pueblos que habían adquirido ciertas destrezas en la metalurgia, tomaban esa capacidad para construir armas y de esa forma explotar o esclavizar a otros pueblos inferiores a ellos. Entonces, cómo esa capacidad empieza a ser mal utilizada para mostrar la pecaminosidad humana. Pero cuando nos movemos entonces a los profetas van a decir que un día, todas esas armas se convertirán en herramientas de cultivo para el florecimiento de la raza humana. Convertirán en asa, las espadas en asa o en asadones. Van a convertirlas en instrumentos para cosechar la belleza y la bondad de Dios sobre la creación. Así que Dios promete un tiempo donde Él no va, y esto es importante, Dios no va a suprimir
la tecnología. Ya podemos mirar hacia cómo vamos, y esto lo vamos a tocar de nuevo cuando miremos Redención, alcanzada al final de la restauración. Pero el final de Hechos, de Apocalipsis, no es volver a Génesis 1 en el sentido de volver a un lugar agrícola. Dios va a usar la tecnología humana para que en vez de explotar a otros, glorifique y exalte a Dios y desarrolle el florecimiento de su creación, incluyendo los seres humanos. Y eso, mis queridos hermanos y amigos, son buenas noticias.